Nadie recordaba cuando llegó Yaretsi al valle, porque su presencia siempre había sido tratada como una carga que todos preferían olvidar, una sombra inmóvil junto a las chozas de barro, con las piernas inútiles desde la emboscada que le arrebató la juventud y la dejó dependiente de miradas ajenas que nunca fueron amables. La gente decía que un apache que no podía caminar no servía para nada, que era un peso muerto para la tribu y una molestia para los colonos, y así la fueron empujando al borde de la vida, donde el silencio pesa más que el hambre. Yaretsi aprendió a escuchar sin responder, a bajar la cabeza sin perder el orgullo, a aceptar el frío de la noche como si fuera parte de su castigo, mientras su espíritu seguía erguido aunque el cuerpo no obedeciera. Había nacido con un nombre que significaba siempre amada, pero nadie parecía recordarlo cuando pasaban frente a ella sin verla. En el otro extremo del valle, Mateo Calderón vivía con la misma terquedad con la que domaba caballos salvajes, un vaquero de pocas palabras y mirada dura, marcado por pérdidas que nunca mencionaba y por un código que no negociaba con nadie. No pertenecía a la tribu ni a los rancheros que despreciaban a los apaches, pero tampoco se mezclaba con ellos. Su mundo era el polvo, el ganado y la línea recta del horizonte. Había aprendido a no involucrarse, a no salvar a quien no se podía salvar, porque la vida en el oeste castigaba a los hombres que se creían héroes. Sin embargo, algo comenzó a inquietarlo cada vez que cruzaba el valle y veía a la joven inmóvil, rodeada de desprecio, con una dignidad que desafiaba a todos sin pronunciar palabra. El día que la tribu decidió expulsarla fue anunciado sin ceremonia, como si se tratara de mover un objeto estorboso de un sitio a otro. Yaretsi escuchó las voces graves de los ancianos, la impaciencia de los jóvenes, la indiferencia de quienes ya no querían cargar con ella. Nadie preguntó qué sentía, porque nadie pensó que importara. Le dijeron que debía marcharse antes del anochecer, que la tierra ya no tenía lugar para una mujer que no podía aportar nada. Ella cerró los ojos, respiró hondo y aceptó el veredicto con la serenidad de quien ha sido rechazado demasiadas veces para llorar. Mateo estaba ajustando la silla de su caballo cuando vio el movimiento inusual, los cuerpos reunidos, la tensión flotando como polvo caliente. No entendió las palabras, pero entendió la intención cuando vio a Yaretsi sola, con una pequeña manta sobre las piernas, empujada hacia el camino sin destino. Algo se quebró dentro de él, una grieta que había mantenido sellada durante años. Pensó en seguir de largo, en no meterse en problemas ajenos, en recordar todas las veces que intervenir solo había traído más dolor. Pero entonces la miró a los ojos, y en ellos no encontró súplica, sino una calma orgullosa que le recordó a su propia madre antes de morir. Se acercó despacio, con pasos medidos, sintiendo las miradas hostiles clavarse en su espalda. Nadie esperaba que el vaquero dijera nada, y por eso el silencio se volvió pesado cuando se plantó frente a los ancianos. Mateo respiró profundo, apoyó una mano en el cinturón y habló con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Dijo que la mujer no se iría sola, que no sería abandonada como un animal herido, que si nadie la quería, él se haría cargo. Las palabras cayeron como un golpe seco, provocando murmullos y miradas incrédulas. Cuando añadió que ella ahora estaba bajo su protección, el rechazo se transformó en enojo abierto. Yaretsi alzó la vista lentamente, sorprendida no por la oferta, sino por la convicción con la que había sido pronunciada. Nadie había hablado así por ella antes, nadie había puesto su reputación y su seguridad en juego por una apache paralítica. Sintió miedo, porque aceptar significaba confiar, y confiar era peligroso, pero también sintió una chispa de esperanza que llevaba años apagada. Mateo se volvió hacia ella, no como quien ofrece caridad, sino como quien reconoce a un igual, y le preguntó si quería venir. Ella asintió sin palabras, sosteniendo su orgullo como un escudo. El camino hacia el rancho fue largo y silencioso, con el sol cayendo detrás de las colinas y el sonido del caballo marcando el ritmo de una decisión irreversible. Mateo adaptó la silla con cuidado, asegurándose de que Yaretsi viajara estable, sin tratarla como frágil, pero con un respeto que ella notó en cada gesto. No hablaron, porque no hacía falta, y en ese silencio comenzó a construirse algo nuevo, una alianza nacida no de la lástima, sino del reconocimiento mutuo. Al llegar al rancho, la realidad se impuso con crudeza. La casa era pequeña, el terreno áspero,
y la vida allí exigía esfuerzo constante. Mateo sabía que no sería fácil, que los vecinos murmurarían, que los prejuicios no desaparecerían por un acto valiente. Yaretsi observó todo con atención, midiendo cada detalle, consciente de que aquel lugar sería ahora su mundo. No pidió comodidades ni explicaciones, solo preguntó qué esperaba el de ella. Mateo respondió con honestidad, diciendo que esperaba respeto, verdad y la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino se volviera difícil. Los primeros días fueron tensos, llenos de ajustes y silencios incómodos. Mateo aprendió a reorganizar su rutina, a pensar en accesos, en tiempos, en necesidades que nunca antes había considerado. Yaretsi, por su parte, se negó a ser un peso muerto, ayudando como podía, cosiendo, ordenando, aportando consejos que demostraban una inteligencia afilada y una memoria profunda de la tierra. Poco a poco, el vaquero comenzó a verla no como una responsabilidad, sino como una presencia que daba sentido a un hogar que siempre había sido solo un refugio. El rechazo del valle no tardó en manifestarse. Hubo miradas duras en el pueblo, comentarios susurrados, advertencias veladas sobre convivir con una apache. Mateo los enfrentó con la misma calma férrea con la que enfrentaba tormentas y ganado desbocado, dejando claro que no se dejaría intimidar. Yaretsi observaba esas escenas con sentimientos encontrados, agradecida pero también preocupada por las consecuencias. No quería ser la causa de más conflictos, pero entendía que esconderse ya no era una opción. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes del rancho, Yaretsi confesó su mayor temor, el miedo a ser abandonada cuando el peso se volviera demasiado grande. Mateo la escuchó sin interrumpir, consciente de que aquellas palabras no eran una acusación, sino una herida abierta. Le respondió con sinceridad, diciendo que no sabía qué traería el futuro, pero que no había dicho aquellas palabras a la ligera. Había elegido, y para él elegir significaba quedarse. En ese instante, algo cambió entre ellos. No fue un juramento ni una promesa grandilocuente, sino una comprensión silenciosa, un acuerdo tácito de resistir juntos. Afuera, el valle seguía siendo hostil, lleno de prejuicios y rechazo, pero dentro del rancho comenzaba a formarse un espacio donde la dignidad y el valor tenían cabida. Yaretsi cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba completamente sola, mientras Mateo comprendía que al reclamarla frente a todos, también había reclamado una parte de sí mismo que creía perdida. El amanecer llegó con una luz distinta al rancho, como si la tierra misma reconociera que algo había cambiado, y Yaretsi lo sintió antes de verlo, en la forma en que Mateo se movía por la casa con una calma nueva, menos tensa, más consciente de cada gesto. Los días comenzaron a adquirir una rutina marcada por el esfuerzo compartido y la paciencia aprendida a golpes, porque ninguno de los dos ignoraba que la decisión tomada en el valle aún tenía pruebas pendientes. Mateo salía temprano a trabajar con el ganado, pero nunca sin asegurarse de que ella tuviera todo a su alcance, no por obligación, sino por respeto. Yaretsi, desde su lugar, transformó el silencio en utilidad, reparando ropa, clasificando provisiones, observando el cielo y advirtiendo cambios de clima que salvaban jornadas enteras de trabajo. Su valor no estaba en las piernas que no respondían, sino en la mente despierta y el espíritu intacto que nadie había logrado quebrar. Las murmuraciones del pueblo crecieron como maleza después de la lluvia. Algunos decían que el vaquero había perdido el juicio, otros que tarde o temprano se cansaría y la devolvería al abandono del que la había sacado. Mateo escuchaba sin responder, porque había aprendido que la dignidad no se defiende con gritos, sino con constancia. Sin embargo, la tensión se volvió más oscura cuando una noche encontró la cerca cortada y huellas alrededor del rancho. No hicieron falta palabras para entender el mensaje. Yaretsi sintió el miedo subirle por la espalda, no por ella, sino por él, porque sabía que su presencia era la excusa perfecta para la violencia ajena. Mateo reforzó el terreno y se mantuvo alerta, pero también habló con ella con una honestidad cruda. Le dijo que no permitiría que nadie la lastimara ni la usara como amenaza, pero que debía saber que el peligro era real. Yaretsi lo miró con serenidad y respondió que había vivido con el rechazo toda su vida, que no huiría ahora, y que si ese rancho era su hogar, lo defendería con lo que tuviera.
Aquellas palabras, firmes y sin dramatismo, confirmaron algo que Mateo ya intuía: ella no era una carga, era una compañera en la resistencia. El enfrentamiento llegó una tarde polvorienta, cuando 3 hombres del pueblo aparecieron armados, exigiendo que el vaquero se deshiciera de la Apache. No hubo gritos, solo amenazas cargadas de desprecio. Mateo se plantó frente a ellos con el cuerpo tenso y la voz controlada, diciendo que nadie decidiría por él ni por la mujer que había elegido proteger. Yaretsi, desde la puerta, sostuvo la mirada de los intrusos sin bajar la cabeza, recordándoles que seguía siendo humana, aunque el mundo insistiera en negarlo. La tensión se rompió cuando uno de los hombres dio un paso adelante y Mateo respondió con una determinación que no dejó dudas. No hubo disparos, pero sí una línea trazada que ya no podría borrarse. Tras aquel día, el aislamiento se volvió más profundo, pero también más sincero. Sin falsas cortesías ni esperanzas ingenuas, Mateo y Yaretsi aprendieron a confiar en la fuerza que habían construido juntos. Las noches se llenaron de conversaciones que antes no existían, historias del pasado compartidas sin vergüenza, recuerdos de pérdidas que dolían menos al ser nombradas en voz alta. Mateo habló de la soledad que había elegido como castigo, Yaretsi habló de la humillación sufrida sin perder el amor por su gente. Entre palabras y silencios, nació un respeto profundo que no necesitaba definiciones. Un invierno especialmente duro puso a prueba todo lo logrado. Las provisiones escasearon, el frío mordía los huesos y una caída del caballo dejó a Mateo herido durante días. Fue entonces cuando Yaretsi tomó el control de lo que pudo, organizando recursos, dosificando alimentos y cuidándolo con una fortaleza silenciosa que desmentía cualquier idea de debilidad. Mateo, postrado y vulnerable, entendió finalmente la magnitud de lo que ella aportaba, no como sacrificio, sino como igualdad. Aquella experiencia selló un lazo que ya no dependía de promesas, sino de hechos. Cuando Mateo volvió a ponerse en pie, algo se había transformado también en la percepción del entorno. Algunos vecinos, testigos de la perseverancia y el orden del rancho, comenzaron a bajar la mirada, otros ofrecieron ayuda tímida, como si el tiempo les hubiera enseñado una lección que el miedo no había permitido antes. No fue aceptación inmediata ni completa, pero sí un cambio que abrió grietas en el rechazo absoluto. Yaretsi observó ese proceso con cautela, sin rencor ni ingenuidad, consciente de que la dignidad no se mendiga, se demuestra. Una tarde, mientras el sol caía lento y el campo se teñía de dorado, Mateo se sentó junto a ella y le habló con la misma claridad con la que un día la defendió en el valle. Le dijo que reclamarla no había sido un acto impulsivo, sino una decisión nacida del reconocimiento, que ella le había devuelto algo que creía perdido, la capacidad de construir sin huir. Yaretsi escuchó con el corazón sereno y respondió que por primera vez no se sentía definida por lo que le faltaba, sino por lo que era. No hubo necesidad de más palabras. El valle nunca olvidó del todo, pero aprendió a respetar lo que no pudo destruir. Yaretsi dejó de ser la Apache paralítica rechazada para convertirse en una mujer firme, parte esencial de un hogar levantado contra la adversidad. Mateo, el vaquero solitario, encontró en aquella elección un propósito que iba más allá de sobrevivir. Juntos, sin discursos ni gestos grandiosos, demostraron que el orgullo no está en caminar sin caer, sino en mantenerse de pie incluso cuando el mundo insiste en empujarte al suelo. Y así, en medio de una tierra dura y una historia marcada por el desprecio, construyeron una resolución silenciosa, donde el valor no necesitó testigos y el amor no necesitó permiso.